Hola, hoy vamos a tejer este corazón con apariencia de nopal con flores para colgante para el auto. Por aquí les voy a dejar la lista de los materiales y mide aproximadamente 8 centímetros. Es rápido y fácil de tejer. Te invito a que te suscribas y darle me gusta y comenzamos. Estas flores las puedes tejer en los colores que tú quieras. En un anillo mágico vamos a tejer un nudo corredizo y ahora vamos a tejer 6 cadenas. 4, 5 y 6. Y dentro del anillo mágico vamos a tejer un deslizado. Vamos a repetir, tejemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dentro del anillo mágico el deslizado. Vamos a hacer 6 pétalos como este dentro del anillo mágico. Aquí ya terminé los 6 pétalos y ahora voy a cerrar el anillo mágico. Voy a cortar hebra y esconder. Así es como se vería la flor. En color naranja, para darle color a nuestras florecitas, en la parte de en medio voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Corto hebra larga porque la voy a coser. Voy a enhebrar las 2 colitas de las 2 cadenitas en la aguja, así como lo estamos viendo. Tomo la florecita y lo voy a pasar por en medio. Halo bien las 2 hebras, así como se ve. Y en la parte de atrás voy a dar unas puntaditas para fijar. Y para colgarlo tejí 120 cadenitas, así como las ves, y dejé hebra larga tanto de inicio como al final. En color verde vamos a tejer estas 2 piezas iguales y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, dejando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar con 24 puntos. Y la vuelta 5, 6 y 7 las vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones con 24 puntos. Y en esta pieza que tejí, que fue la primera, yo tejí el punto 24, pero al final le tejí un deslizado. Nada más va a ser en esta primera pieza. En la segunda no voy a hacer el deslizado. En la segunda pieza yo voy a pasar mi gancho por detrás en el siguiente punto, así como lo ves. Y voy a unir la primera pieza, pero voy a identificar dónde está el deslizado. Este es el deslizado, pero voy a tomar el punto donde hice el deslizado, no el deslizado, sino el punto donde está el deslizado. Y voy a unir con un deslizado las 2 piezas, así. Así es como lo vamos a unir y vamos a evitar que se haga un huequito en la unión. Ahora voy a pasarme al siguiente punto. Me voy a llevar esta hebra para esconder y voy a tejer un punto. Y este punto va a contar como el primero de la vuelta y vamos a marcarlo para no perdernos mientras vamos tejiendo. Vamos a seguir tejiendo todo alrededor hasta completar los 24 puntos de la primera pieza. Aquí ya voy a cortar esta hebrita porque ya tejí varios puntos y ya está bien sujeta. Voy a continuar tejiendo hasta completar los 24 puntos. Aquí ya llegué al punto 24 y ahora voy a tejer los otros 24 puntos de la otra pieza. En donde está el deslizado que hicimos, ahí es donde vamos a empezar a tejer el primer punto de la segunda pieza, que sería el 25, 26, 27, 28, hasta tener 48 puntos en total. Aquí estoy llegando a los 48 puntos de la vuelta 8, pero también voy a tejer la vuelta 9 y la vuelta 10 con 48 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 11 y vamos a tejer 6 puntos. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5,
y 6 y voy a tejer una disminución. Esta serie la repetimos 6 veces hasta terminar la vuelta con los 42 puntos. Ahora en la vuelta 12 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 42 puntos. En la vuelta 13 vamos a tejer 4 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4 y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 35 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 35 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta tener 28 puntos. En la vuelta 17 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 18 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y la disminución. Esta serie se repite 7 veces hasta terminar con 21 puntos la vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta 19 y la vuelta 20 sin aumentos ni disminuciones con 21 puntos cada vuelta. Ahora la vuelta 21 vamos a tejer un punto, ya lo tejí y voy a tejer una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar con 14 puntos, un punto y una disminución. Antes de seguir tejiendo vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. Toca tejer la vuelta 22 y vamos a tejerla sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 14 puntos. Nuestra última vuelta es la vuelta 23 y vamos a tejer 5 disminuciones. Aquí ya estoy tejiendo la última disminución y al finalizar voy a cortar hebra y voy a cerrar por las hebras delanteras de los puntos. Al terminar escondemos hebra. Vamos a simular las espinas del nopal con unas X bordándolas en color negro y vamos a sacar nuestra aguja por una esquina del punto y nos bajamos a la esquina contraria del punto. Ahora vamos a sacar la aguja por el lado de un punto y así vamos a trazar nuestra primera diagonal. Ahora vamos a subir a la esquina contraria, ahí donde vamos a meter nuestra aguja y vamos a sacar por otra fila, por la que tú quieras. Y así es como vamos a ir formando las X. Las alturas o las distancias entre cada X es a consideración tuya. Así es como se ve ya el corazón ya bordado. Ahora ya vamos a coser las 120 cadenitas en la parte del medio de las dos piezas que habíamos unido. Vamos a enderezar nuestras cadenitas para que queden al derecho. Y le vamos a dar algunas puntadas, vamos a anudar y vamos a esconder hebras. Ahora con ayuda de los alfileres vamos a posicionar las florecitas que tejimos en el lugar que a ti más te guste. Yo las voy a poner en forma de escalerita, las voy a acomodar con los alfileres, voy a rectificar las posiciones y después voy a pegarlas con silicón. Hemos terminado de tejer este corazón. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.